Otra vez, bienvenidos sean todos, si acaba de llegar o si está viendo el servicio por transmisión en vivo. Esta semana, cuando me estaba preparando para predicar, pregunté a mi amigo, la inteligencia artificial, ¿cuáles son algunas cosas que cree que son necesarias para que un inmigrante tenga éxito en su nuevo país? Y quiero compartir con ustedes la lista que mi amigo compartió conmigo. Estatus legal y derechos, dominio del idioma, empleo y estabilidad económica, adaptación cultural, comunidad y redes sociales, educación y desarrollo de habilidades, resiliencia y paciencia y adaptabilidad. ¿Qué piensan? ¿Buena lista? Ok. Pues habiendo estudiado, bueno, algunos de nosotros, los primeros 3 capítulos o episodios del libro de Ruth, la historia de Noemí y Ruth, ¿cuáles de estos dirías que necesitaban más esas dos mujeres? Cuando emigraron de Moab a Israel, cuando volvieron después de la hambruna, ¿cuántos de estos necesitaban más urgentemente? Ok, hay muchas opiniones. Voy a darles mi opinión. Puede concordar con la suya. Necesitaban estatus, yo creo, porque las viudas en el mundo de la antigüedad realmente no tenían estatus. Necesitaban estabilidad económica porque tampoco tenían mucha habilidad de mantenerse. Comunidad, personas a su alrededor para apoyarlas. Y también resiliencia y paciencia, porque fue un camino difícil. Debido a su situación. Necesitaban estas cosas. Pero hay una cosa más que necesitaban, de la que ya hablamos. ¿Qué es lo que más necesitaban? ¿Fe en qué? ¿En sí mismas? No, en el Señor de Gesed. ¿Qué significa Gesed? Amor fiel, amor leal. Necesitaban fe de que el Señor les estaba mostrando Gesed, a pesar de lo que pudieran ver con sus ojos. Necesitaban eso. Y es un amor como describió el rey David cuando escribió el Salmo 23:6. La bondad y el amor, Gesed, me perseguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor habitaré para siempre. Era tener fe de que ese amor del Señor no simplemente estaba con ellos, no simplemente les seguían, sino que les perseguían. Insistentemente, constantemente, para bendecirlas. Necesitaban esa fe. Y claro que sí, necesitaban el Gesed del Señor. Pero cuando ella emigró a Moab con su esposo Elimelech y sus 2 hijos, Malón y Quilión, para escapar de una hambruna, ella entró a Moab como llena. Pero cuando volvió, aquí hay un dibujo de ellos mudándose a Moab. Pero cuando volvió a Israel después de la hambruna, ¿cómo se sentía? Vacía, amargada, frustrada, ¿verdad? Porque, ¿qué pasó en Moab? Murieron estos 2. Murió Elimelech, Malón y Quilión. Entonces ella volvió a Israel sin ellos y se sentía muy, muy vacía. Aún así no podía ver una bendición que estaba a su lado. ¿Cómo se llamaba esa bendición? Ruth, su nuera fiel, que la amaba, que había vuelto con ella. Pero fue difícil para ella ver esa bendición, confiar en que el Señor realmente le estaba mostrando Gesed. La migración es un viaje, ¿verdad? Y para estas 2 fue un viaje geográfico y también espiritual. El Señor las llevó podemos decir, de la escasez o de la vacuidad a la plenitud. Porque Noemí, ella empezó con la fe en el Señor, el Dios verdadero, pero debido a la situación y lo que le pasó, flaqueó su fe y empezó a dudar. Pero el Señor fue fiel y la llevó de vuelta a la plenitud de la fe. Ruth empezó la vida adorando cosas vacías, ídolos,
los dioses de Moab. De hecho, hay una palabra en hebreo que usaban para los ídolos, que es vapor. Es algo que realmente aparece y se va. O sea, no es nada, ¿verdad? Ella empezó con la escasez, o sea, adorando cosas que no eran nada, pero el Señor la llevó a la plenitud. Ella llegó a ser inmigrante a la fe de Israel, no solamente a la tierra de Israel. Entonces fue un viaje espiritual también. Pero ninguno de ellos hubiera podido adivinar o imaginar cuánto Gesed el Señor les iba a mostrar, no solamente a ellos, sino a todo el mundo por medio de ellas. Y es lo que vamos a ver en el último episodio, la novia y el Redentor. Cuando llegaron y Ruth fue a un campo para espigar, para recoger espigas de trigo o de cebada para que pudieran sobrevivir, ella conoció a una persona. ¿Cómo se llamaba? Booz. ¿Okay? Y Booz, ella no lo sabía en el momento, Booz era un familiar cercano de Elimelech, el esposo fallecido de Noemí, y era uno de los redentores de la familia. La ley del Señor permitía a un familiar redimir la tierra de otro familiar que tuviera que venderla para pagar sus deudas. Por ejemplo, si vamos a decir que yo soy un agricultor y tengo 2 cosechas muy pequeñas y estoy endeudado y no puedo pagar mis deudas, así que me veo obligado a vender mi tierra. En Canaán, la tierra prometida de Israel. Tengo que venderla, ¿verdad? Entonces la vendo a fulano. Y la ley del Señor decía que si tenía otro familiar con la capacidad de redimir esa tierra, de comprarla para devolvérmela a mí, él podía hacerlo. Y no importaba lo que pensara fulano. Él no podía objetar. No podía decir, no, pero yo la compré y no, es solamente para mí. No, el Redentor, el Goel en hebreo, podía comprar esa tierra y devolvérmela a mí. Y era la esperanza de Noemí. Ella quería que Booz hiciera eso por ella. Pero tenía otra esperanza también, de que se casara con ¿quién? Con Ruth, la nuera, para que no siguiera siendo viuda. Podemos decir que un redentor es alguien que hace por ti lo que no puedes hacer por ti mismo. Él paga la deuda que tú no puedes pagar para darte libertad. Entonces, Ruth no tenía una deuda, pero no tenía un futuro muy cierto, siendo una joven viuda. Y Booz, si él quisiera, podría librarle de ese futuro oscuro y darle un futuro bueno. Entonces, ¿qué hizo Noemí? Dijo, okay, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a ser muy atrevidas aquí y tú vas a proponerle, ¿qué? A Booz, matrimonio. ¿Ah? Y le dijo, vas a ir al campo donde él está trillando y al final del día, cuando él está muy cansado y cuando él se acueste y se duerma, tú vas a hacer algo que descubrirle los pies. Era una manera de proponer matrimonio en aquella cultura. Y vas a descubrirle los pies y acostarte ahí mismo. Entonces, él está roncando, ella se acuesta, entonces, y se levanta y se da cuenta de lo que ella ha hecho y cuál es su respuesta. Sí, quiero casarme contigo. ¡Qué éxito! Casi. Porque él dice, la cosa es que hay un familiar más cercano que yo. Y él tiene el derecho de redimir la tierra antes que yo o casarse contigo. Entonces tendremos que darle a él la primera oportunidad. Un poco de tensión. Ok, vamos a hacer eso mañana y esto es lo que pasó. Booz, por su parte, subió hasta la puerta de la ciudad y se sentó ahí. En eso pasó el pariente redentor que él había mencionado.
Ven acá, amigo mío, y siéntate, le dijo Booz. El hombre fue y se sentó. Entonces Booz llamó a 10 de los ancianos de la ciudad y les dijo, siéntense aquí. Y ellos se sentaron. Booz le dijo al pariente redentor, Noemí, que ha regresado de la tierra de Moab, está vendiendo el terreno que perteneció a nuestro hermano Elimelech. Consideré que debía informarte del asunto y sugerirte que lo compres en presencia de estos testigos y de los ancianos de mi pueblo. Si vas a redimir el terreno, hazlo. Pero si no vas a redimirlo, házmelo saber, para que yo sepa. Porque ningún otro tiene el derecho de redimirlo sino tú. Y después de ti, yo tengo ese derecho. Cuando yo era joven y cuando me gustaba una muchacha y yo quería como salir con ella, me ponía muy nervioso si sabía que había otro muchacho al que le gustaba también. No sabiendo si él iba a preferir a ella, o si ella iba a preferir a él o a mí, y me ponía nervioso. ¿Crees que vos estaba nervioso cuando invitó a ese redentor a hablar con él? Creo que sí, porque él quería casarse con ella. Pero lo hace, y vamos a ver lo que pasó. Yo lo redimo, le contestó. Pero Booz le aclaró, el día que adquieras el terreno de Noemí, adquieres también a Ruth la moabita, viuda del difunto, a fin de conservar su nombre junto con su heredad. Entonces no puedo redimirlo, respondió el pariente redentor, porque podría perjudicar mi propia herencia. Redímelo tú, te cedo mi derecho, yo no puedo ejercerlo. Éxito, qué alivio. Él dice, no, porque está pensando, si yo tengo un hijo con ella, ese hijo va a heredar esa tierra, no los hijos míos. Así que no quiero hacerlo. Buena noticia para Booz y para Ruth. Y vemos aquí la integridad de Booz. Porque en vez de esquivar la ley, doblarla, romperla, casarse en secreto con Ruth o no decirle nada a ese hombre, él decide hacer lo correcto y lo bueno. Decide seguir la ley y dice, no importa, el Señor me va a bendecir. Dice, Señor, te encomiendo todo eso. Mi voluntad es casarme con ella. Si es tu voluntad, la acepto. Si no, la acepto también. Pero no voy a hacer nada indebido para sacar un beneficio para mí mismo. Voy a confiar en ti, un hombre de integridad. Pues, ¿qué más pasó? En aquellos tiempos, para ratificar la redención o el traspaso de una propiedad en Israel, una de las partes contratantes se quitaba la sandalia y se la daba a la otra. Así se acostumbraba a legalizar los contratos en Israel. Imagínense, cuando cerramos la compra de una casa, ¿cuántas chanclas tendríamos que llevar? Porque ¿cuántas veces tienes que firmar? Era como una firma en un documento, una caja de chanclas. Qué bueno que no lo hagamos. Por eso el pariente redentor le dijo a Booz, cómpralo tú. Y se quitó la sandalia. Entonces Booz proclamó ante los ancianos y ante todo el pueblo, hoy son ustedes testigos de que le he comprado a Noemí toda la propiedad de Elimelech, Quilión y Malón, y de que he tomado como esposa a Ruth la moabita, viuda de Malón, a fin de preservar el nombre del difunto con su heredad, para que su nombre no desaparezca de entre su familia, ni de los registros del pueblo. Hoy son ustedes testigos. Los ancianos y todos los que estaban en la puerta respondieron, somos testigos, que el Señor haga que la mujer que va a formar parte de tu hogar sea como Raquel y Lea, quienes juntas edificaron el pueblo de Israel. Que seas un hombre ilustre en Efrata y que adquieras renombre en Belén. Que por medio de esta joven el Señor te conceda una descendencia tal que tu familia sea como la de Fares, el hijo que Tamar le dio a Judá. Cuando Ruth entró en ese campo para espigar, no sabía de quién era, no sabía quién era Booz. Ella fue a ese campo no por suerte, no por destino, sino por la obra del Señor. El Señor la llevó a ese campo, la llevó a Booz para que pudiera llenar a Booz, llenar su vida con una mujer ejemplar, una mujer que no era israelita, pero tenía una fe en el Señor más fuerte que muchas israelitas de aquella época.
y llenó la vida de Ruth con un hombre también ejemplar, un hombre de fe y de integridad. Y les dio un futuro juntos, de la escasez a la plenitud. Así que Booz tomó a Ruth y se casó con ella. Cuando se unieron, el Señor le concedió quedar embarazada, de modo que tuvo un hijo. Las mujeres le decían a Noemí: alabado sea el Señor, que no te ha dejado hoy sin un redentor, que llegue a tener renombre en Israel. Este niño renovará tu vida y te sustentará en la vejez, porque lo ha dado a luz tu nuera, que te ama y es para ti mejor que 7 hijos. Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Y las vecinas decían: Noemí ha tenido un hijo. ¿Qué significa el nombre Noemí? ¿Se acuerdan? Lo aprendimos en el primer episodio. Significa agradable, pero cuando llegó a Belén, después del hambruno, ¿qué les dijo a las mujeres de Belén? No me llamen agradable, sino amargada, ¿verdad? No Noemí, sino Mara. ¿Crees que se sentía amargada ahora? ¿Vacía? ¿Frustrada? No, de ninguna manera. Durante este viaje, sí, sintió frustración, temor, vaciedad, muchas cosas, porque no podía ver la bendición del Señor. Él estaba detrás de ella con su amor fiel, persiguiéndola, pero en muchos momentos no veía eso. Entonces flaqueó su fe. Pero el Señor, poco a poco, le fue reviviendo su fe. Y ahora, ¿qué tiene en sus brazos? Tiene el gesed del Señor en sus propios brazos. ¿Puedes pensar en algunas otras mujeres de la Biblia que no tuvieron hijos, pero que el Señor les permitió tener un hijo? Sara. Tengo una lista. Sara, Rebeca, Raquel, Ana, Elizabeth, y hay otras. Son las más famosas. No tenían hijos, pero el Señor les dio la habilidad de tener hijos y dieron a luz hombres de renombre, hombres que resultaron ser hombres claves en la historia de su pueblo Israel y en la historia de la salvación. Isaac, Jacob, José, Samuel, Juan el Bautista. Y aunque es un poco diferente, creo que podemos incluir a Ruth aquí, porque en su matrimonio con Malón, el hijo de Noemí, no se produjo un hijo. No sabemos, pudo haberse estado casado con ella por hasta 10 años y no produjo un hijo, pero ahora se casa con Booz y de repente queda embarazada y da a luz un niño. Y en los próximos versículos aprendemos qué tan importante iba a ser este niño. Dice: y lo llamaron Obed. Este fue el padre de Isaí, padre de David. Así que este es el linaje de Fares. Fares fue el padre de Hezrón, Hezrón el padre de Ram, Ram el padre de Aminadab, Aminadab el padre de Naasón, Naasón el padre de Salmón, Salmón el padre de Booz, Booz el padre de Obed, Obed el padre de Isaí, e Isaí el padre de David. Entonces, esta moabita, ni siquiera israelita, esta moabita da a luz el que sería el abuelo de ¿quién? De David, del rey más importante, más influyente y uno de los personajes más importantes en el plan de Dios de salvación. Y el Señor hizo una promesa a David. David quería construir una casa para él, un templo, pero el Señor dijo: no, yo voy a construir una casa para ti. Y le dijo: tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. ¿Verdad? Ningún otro rey en el mundo ha tenido un reino que perdura para siempre. Pero David tendría ese reino y se cumplió aproximadamente 1000 años después, cuando el ángel del Señor se apareció a una joven llamada María, descendiente de David, y le dijo: quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús,
Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. El nacimiento, la concepción y nacimiento más milagrosos de todos. Entonces, ¿quién es Ruth? Ella es ancestra de Jesús mismo. La sangre de Ruth corría y todavía corre en las venas del que es el Hijo de Dios y el Redentor de todo el mundo. En ese momento ella no sabía eso, pero ahora sí nosotros lo sabemos. Y el Señor durante todo esto ha estado obrando detrás del escenario de maneras misteriosas, de maneras que Noemí ni Ruth podían ver, pero estaba cumpliendo su promesa, llevando a cabo su plan. Y Noemí, sí, su fe flaqueó. Cuando vio a su esposo muerto, sus hijos muertos, empezó a dudar de que el Señor tuviera más gesed para ella, pensando que quizás no es el Dios lleno de gesed. Se ha acabado. ¿Por qué? Porque estaba haciendo lo que nosotros a veces hacemos. Estaba viviendo por vista y no por fe. Cuando veía esas cosas, para ella era evidencia de la falta de amor del Señor, de que no era quien decía que era. Y nosotros lo hacemos también. Vemos los retrasos, los problemas, las dificultades, los bajos. Bueno, tendemos a no ver los altos, ¿verdad? Los bajos. Y decidimos que el Señor no es fiel. O dudamos de su fidelidad. Y tratamos de hacer las cosas a nuestra manera, a tomar las riendas y hacer las cosas como nosotros queremos, en lugar de confiar completamente en Él. Pero el Señor sabe quiénes somos, sabe que dudamos, pero nos asegura que a través de los milenios, Él ha estado obrando con su gesed. En el huerto mandó o prometió a Adán y Eva que vendría alguien que aplastaría la cabeza de la serpiente, que redimiría a la humanidad del daño que causó Satanás en el huerto. Y a través de los milenios, Él estaba obrando. Tenemos eso en el Antiguo Testamento. Si crees que el Antiguo Testamento de la Biblia no sirve, estás equivocado. Nos dice exactamente cómo Dios hizo eso, cómo lo llevó a cabo. Y se cumplió, como Pablo dice, pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Boaz fue el redentor con minúscula de Ruth. Pero por medio de Boaz y Ruth, el Señor trajo a este mundo al Redentor con mayúscula. Y ese Redentor es Jesús, tu Redentor. Y Pedro habla de cómo lo hizo. Dice, como bien saben, ustedes fueron rescatados, redimidos de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. La vida, básicamente dice, vacía de sus antepasados. El precio de su rescate o su redención no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. ¿Qué es un redentor? Alguien que hace por ti lo que no puedes hacer por ti mismo. Él paga la deuda que tú no puedes pagar para darte libertad. Nunca podríamos pagar la deuda que le debiste a Dios. La deuda de tus pecados, nunca. Nunca. Él la pagó. Él es tu redentor. Él te redimió. Él te redimió de la culpa, de la condenación, al hacerse el pecado por ti en la cruz. Al llevar todo tu pecado a la cruz. Él te redimió del infierno, sufriendo el infierno por ti en la cruz. Él te redimió de la muerte, muriendo en tu lugar y resucitando al tercer día. Para que aunque la muerte te toque físicamente, ahora sea la puerta que te lleva a la vida eterna. Él te redimió, Él pagó el precio. Tú no tienes que pagarlo.
Es lo que Pablo dijo a las Gálatas. ¿Okay? Algunos le estaban diciendo, no, te toca hacer algo. Él dijo, no. Jesús lo hizo todo. Jesús te redimió y puedes confiar en Él. Simplemente recibes lo que Él hizo por ti. En el caso de Ruth también. Vos lo hizo todo. ¿Es fiel el amor del Señor? Sí. A veces dudamos, pero sí es fiel. Solo tenemos que mirar a la genealogía de Jesús y encontrar a vos y Ruth. Parece que no pertenece a esta genealogía. No habita, pero aquí está. Por la gracia del Señor. Solo tenemos que ver al pesebre para ver cómo cuando cumplió el plazo, una mujer humana dio a luz al Dios eterno, al eterno Hijo de Dios, para que nosotros fuéramos adoptados como hijos. Solo tenemos que ver a la cruz cuando Él cumplió la voluntad de su Padre y dijo, consumado es. Todo se ha hecho. Tetelestai. It is finished. Es lo que digo. Significa, yo te redimí, mi redención es tuya. ¿Y qué hizo el Señor? Él unió a Boaz y Ruth para llenar las vidas de los dos, pero los unió para cumplir un propósito aún más grande, para traer a su Hijo Jesucristo al mundo, porque ellos son antepasados de Él. ¿Qué te da tu Redentor? Muchas cosas. Redención, por supuesto, pero te da confianza para comparecer ante Dios en el último día, porque sabes que ya no tienes una deuda. Ha desaparecido. Entonces Dios no tiene por qué condenarte, sino darte vida eterna. Entonces puedes comparecer ante Él con confianza. Y puedes tener confianza ahora también. Porque si Él ha pagado tu deuda, si su gesed, su amor es tan fiel, ¿crees que no va a ser fiel en otros aspectos de tu vida? Claro que sí. Si tu residencia llega en un mes o en 10 años, Él es fiel. Puedes confiar en Él, que en su tiempo, cuando Él quiera y de la manera que Él quiera, Él va a hacer por ti lo que necesitas. Sus bendiciones a veces vienen disfrazadas. Un retraso puede ser una bendición. Un bajo puede ser una bendición. Porque Dios hará que todo salga para tu bien, para el bien de los que creen en Él. Te da integridad y la habilidad de practicar la integridad, como vos, de decir, Señor, no voy a doblar o quebrantar la ley para salir adelante. Voy a confiar en ti. Voy a decir, voy a hacer lo correcto, aun cuando nadie me está mirando. Y voy a confiar en que tú lograrás tus propósitos en mi vida. Puede parecerme a veces que hacer el mal me dará una ventaja, pero sé que tú bendices la integridad. Y eso es lo que yo voy a hacer, por amor a ti. Te da identidad. Todos tenemos una licencia de conducir o pasaportes. Si te pierdes el pasaporte, wow, es un problema, ¿verdad? Porque tienes que comprobar quién eres cuando viajas. En nuestro bautismo nos dio nuestro pasaporte, nuestra identidad, hijos de Dios. Él nació bajo la ley para que nosotros tuviéramos adopción como hijos. Y un hijo siempre vive bajo las alas protectoras de su padre. Y es donde nosotros vivimos. Y nadie nos puede quitar esa identidad. Si alguien te dice, tú deberías volver a tu país de origen. Wow, qué feo, ¿verdad? Alguien puede cuestionar tu identidad. Tú no perteneces aquí. Pero Dios nunca te dirá eso, nunca. Algún día Él te verá en el cielo y dirá, tú eres mi hijo. Y Él te da ciudadanía también. Ciudadanía en el cielo. Puedes tener esa confianza. Si consigues ciudadanía en este país o en otro país,
Si es tu meta, espero que el Señor te bendiga con eso. Pero acuérdate de que eres ciudadano del cielo. Y eso nadie te lo puede quitar. Nadie lo puede cambiar. Y algún día vivirás con Él en la eternidad y en la perfección. Y Él estará contigo protegiéndote durante tu vida. Y finalmente nos da plenitud. Espero que el Señor te conceda si tú quieres quedarte aquí, espero que Él te conceda eso. Pero si tienes que ir a otra parte, puedes estar seguro de que no te irás con las manos vacías, sino con las manos llenas. Estás lleno de su gesed, estás lleno de su gracia, de su perdón, de su paz, y lo estarás en todo momento, donde quiera que estés. Puedes contar con su bendición aquí, en tu país de origen, en otro país, en otro lugar, no importa. En Él estás lleno y estás lleno para siempre. La migración es un viaje. Para estas dos fue un viaje geográfico y espiritual. Las llevó de la escasez a la plenitud, y a nosotros también. Nos ha llevado de la escasez, de la incredulidad, de la alienación con Él, a la fe, a la plenitud de la fe, a confiar en Él como nuestro todo, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro proveedor y todo. Y hicimos una pregunta en el primer episodio. Esa pregunta era: ¿dónde está Dios cuando mi vida es desarraigada? Cuando el próximo día parece como un paso hacia la oscuridad. ¿Dónde está? Contigo, en todo momento. Ese amor nunca dejará de perseguirte. Siempre estará. A veces vendrá disfrazado, pero está. Siempre te va a estar persiguiendo activamente, persistentemente, y te va a perseguir hasta la puerta del cielo. Amén.